El desarrollo socioemocional en la infancia. Cuando las personas hablan sobre el universo y su jerarquía, colocan a los humanos en la parte superior de la pirámide jerárquica. Pero el desplazamiento es realmente plausible. Los seres humanos somos la especie más compleja que conocemos. Y si queremos señalar la entidad más compleja en nosotros, será nuestro sistema nervioso, sin competencia. La complejidad de nuestro sistema nervioso y su procesamiento nos sitúan en la cúspide de la pirámide, y su estudio es uno de los mayores proyectos que la humanidad ha iniciado no hace mucho tiempo. El campo que se ocupa del estudio de estos sistemas se conoce como neurociencia, y se centra en la estructura del sistema nervioso y cómo funciona de una manera que nos hace humanos. En cuanto a la estructura de esta compleja maquinaria, se divide principalmente en sistema nervioso central, que constituye el cerebro y la médula espinal, y el resto del sistema se clasifica como sistema nervioso periférico. Así pues, la neurociencia tiene muchas subramas, incluida la neurociencia cognitiva, la neurociencia de comportamiento, la neurociencia celular, la neurociencia evolutiva, la neurociencia computacional, y la lista continúa infinitamente. Lo primero que hay que señalar son los componentes básicos del sistema nervioso. Las neuronas son células interconectadas que se encuentran en todos y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Lo interesante de esto es el hecho de que viven contigo toda tu vida, debido al hecho de que no son capaces de hacer una división celular. Las neuronas no se regeneran. Pero, ¿qué hacen realmente las neuronas? Generar señales eléctricas. Podemos imaginarnos y nombrarlas potencialmente de acción que se transmiten a largas distancias para hacerte sentido algo. Para hacerte sentido, piensa en un pensamiento en particular o incluso actúa en respuesta al peligro o cualquier otro estímulo para que las neuronas reciban información. Pasen esta información en consecuencia y comuniquen estas señales a las células de otros órganos del cuerpo. Según las funciones de las neuronas, se clasifican en neuronas sensoriales, modernas o interneuronas. ¿Sabes cómo las neuronas guardan recuerdos y los recuerdas? La memoria se guarda en muchas partes del cerebro y se guarda en una región del cerebro conocida como hipocampo. Cuando se crea una memoria espacial, la información fluye desde la corteza de la parte más rica del cerebro con células nerviosas del hipocampo y viceversa cuando. El cómo se crean los recuerdos es una sinapsis, que es un pequeño espacio entre las neuronas responsables de su comunicación, lo cual es un factor esencial para la eficiencia de la comunicación. Simplemente hablando, para alterar estas cadenas es lo que crea recuerdos. Esto es por lo que a menudo se escucha a la gente decir que el aprendizaje cambia las estructuras del cerebro. Pero, ¿por qué lo olvidamos? Es porque se crea un rastro de memoria cada vez que se forma un nuevo recuerdo. Y como la teoría sugiere que con el tiempo estos rastros de memoria comienzan a desaparecer y desvanecerse, en otras palabras, si la información no se recupera y se ensaya, eventualmente se perderá. Del aprendizaje. Para aprender cualquier cosa, ya sea matemáticas, tocar un instrumento, un idioma extranjero o cómo aventar una pelota de baloncesto, necesitas crear y fortalecer vías en tu cerebro. Piensa en lanzar un tiro libre. ¿Conoces esa sensación cuando ya lo has aprendido y ni siquiera tienes que pensar en eso? Eso es memoria muscular. La memoria muscular vive en el cerebro, no en los músculos. Tu cerebro controla todo lo que hacen tus músculos y lo hace activando vías neuronales específicas para todos y cada uno de estos movimientos. Son rutas funcionales, neuronas que trabajan juntas para lograr una meta. Digamos que estás aprendiendo a lanzar un tiro libre. Si es la primera vez que lo haces, aún no tienes una ruta para ese movimiento. Entonces necesitas crearla en tu cerebro. Para explicarlo, usemos una analogía. Su cerebro es como un bosque lleno de árboles y follaje denso sin un camino claro entre el punto A y el punto B. A medida que aprendes la mecánica de lanzar un tiro libre, creas un sendero a través del bosque. Ahora puedes lanzar el tiro libre porque has creado ese camino en tu cerebro, pero probablemente no hagas muchos tiros al inicio porque el nuevo camino aún no está muy claro. Para mejorar el tiro libre necesitas refinar y fortalecer el camino de cómo lanzar el balón en su cerebro. La forma en que lo hace es a través de la práctica. La práctica gradual ensancha el camino a través de los árboles y empiezas a ser bastante bueno. No tienes que pensar tanto en la mecánica. Eso es porque el camino se vuelve más fuerte después de cada práctica y se han hecho muchas repeticiones con aún más práctica. Ese camino se vuelve más firme, permitiendo que la información sea transmitida a un ritmo más rápido. Eres un tirador de tiros libres y cuando te acercas a la línea ni siquiera tienes que pensar en ello. Finalmente,
Con suficiente práctica, lo que comenzó como un camino se ha convertido en una verdadera carrera. Ahora eres un maestro anotando casi todos los tiros libres y el movimiento es completamente una segunda naturaleza. Los científicos llaman a esto plasticidad. Es la capacidad innata de tu cerebro para crear y fortalecer las conexiones entre neuronas. Estas conexiones son los caminos a través del bosque. Este proceso se puede optimizar aumentando temporalmente la plasticidad en la parte del cerebro que controla el movimiento para que puedan crear y fortalecer estos caminos más rápido de lo que lo haría de otra manera. Llamamos a esto hiperplasticidad. Cuando practicas o entrenas en un estado en el que la memoria muscular se aprende más rápido, permitiendo sacar mucho más provecho de la práctica en términos de nuestra analogía, se construyen caminos de memoria muscular a un ritmo acelerado. No es magia. Es neurociencia. Teorías del aprendizaje. Etapas cognitivas de Jean Piaget. Etapa 1. Sensoromotora. El niño activo comprende desde el nacimiento hasta los 12 años. Etapa 2. Reoperacional. El niño intuitivo. Comprende de los 2 a los 7 años. Etapa 3. Operaciones concretas. El niño práctico comprende de 7 a 11 años. Etapa 4. Operaciones formales. Desde los 12 hasta la vida adulta. Teoría psicológica de Kohlberg. Los 3 niveles de desarrollo moral. La primera fase es la preconvencional. De ella se desprende la orientación a la obediencia y el castigo y la orientación al interés propio. La segunda fase es la convencional y contiene la orientación hacia la conciencia y la orientación de la autoridad. Finalmente, la tercera fase es la postconvencional. Contiene la orientación hacia el contrato social y la orientación a los principios universales. Teoría de Abraham Maslow. Maslow establece una jerarquía de necesidades, poniendo en primer lugar las necesidades fisiológicas como comer, beber, agua y dormir. La segunda categoría es integrada por las necesidades pertenecientes y amor. La tercera pertenece a las necesidades de afiliación, se centra en las relaciones sociales. La cuarta es la necesidad de estima y por último están las necesidades que tienen los humanos en cuanto a la autorrealización. Teoría de Sigmund Freud. El ello, el yo y el superyo. Freud define el ello como el aspecto de la personalidad. Es completamente inconsciente e incluye los comportamientos instintivos y primitivos. El yo, en cambio, es el componente de la personalidad que se encarga de tratar con la realidad. Se asegura de que los impulsos del ello puedan expresarse de una manera aceptable en el mundo real. Y el superyo, finalmente, es el aspecto de la personalidad que contiene todos los estándares morales interiorizados y los ideales que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Teoría de Erik Erikson. Los 8 estadios psicosociales de Erikson son los siguientes. En el primero está la confianza y desconfianza. Comprende los primeros 18 meses de vida. El segundo es la autonomía versus la vergüenza y la duda, que comprende de los 2 a 3 años de edad. El tercero es el llamado el estadio de la iniciativa versus culpa y miedos. El cuarto estadio, laboriosidad versus inferioridad. El quinto es la identidad versus la confusión de la identidad. Los últimos 3 son los estadios de intimidad versus aislamiento, creatividad versus estancamiento y por último la integridad versus la desesperanza.